Pero si te apetece quedar. No, gracias. Seguro que no. Vale. Lo que yo necesite no entra en el examen, ¿vale? Así que yo si da tiempo bien y si no da tiempo, pues no da tiempo. Si da tiempo, esto es bueno y es malo. Es bueno para ahora, será malo para el siguiente, se puede tener todo. Necesitaba avanzar en el comentario, necesitaba explicar las funciones del lenguaje bien, hacer el cuadro como lo hicimos, necesitaba que digamos, esos conceptos empezaran a calar en vosotros para poder manejarlos a lo largo del curso con tranquilidad. Entonces yo esto no lo volveré a explicar, los manejaremos, volveremos a hacer más comentarios, pero eso ya queda en vosotros, yo ese tiempo ya no lo perderé. Ya no perderé más tiempo en los mecanismos de cohesión, en los que he estado 2 o 3 sesiones de este trimestre, y ya eso se queda ahí para todo el trimestre, ¿vale? Entonces, ahora en el temario avanzamos más despacio, pero el comentario se va afianzando y los comentarios no literarios también y el resto también. Entonces, no se puede tener todo. En el primer trimestre las cosas son así. Luego avanzaremos. ¿Tendréis más materia que memorizar en el segundo y en el tercero? Sí. ¿Vale? Mi consejo es que, a pesar de que yo no lo vaya explicando, vosotros lo podéis ir leyendo y lo podéis ir mirando. Un buen alumno haría esto. Yo no me meto en la casa de nadie, pero yo estoy segura de que la mitad de vosotros los tenéis leídos y subrayados, incluso 2, 3 por delante de mí, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta explicarlo, ¿vale? Yo podría decir, pues esto es una tontería, los tenéis que memorizar, pues te vas a tu casa, los memorizas, yo lo voy a hacer, voy a memorizarlo, pero a mí me gusta explicarlo. Que no entra, pues no entra. Que al final de curso, que además ayer supe que tenemos una semana menos o 2, tengo que grabarlo y tenéis que preguntarme cosas y tal, en vuestra está que tenéis que seguir avanzando en el temario. Yo intentaré explicarlo todo, en presencia o sin presencia, pero intentaré explicarlo todo. Y entrará en los exámenes de clase lo que yo haya visto. Sabéis que para el BAU entra todo. Yo lo explicaré todo de cara al BAU. Y en los exámenes de clase va entrando lo que va entrando. Y ya está. Y no nos agobemos más, que tampoco es tan importante. Porque yo creo que lo importante, según mi criterio, es que si se explica, si quiero decir, no es solo que entre en el examen de BAU, que sí, vale, es importante. Pero, joder, habrá que hablar un poco de la literatura, ¿no? Esto ya que es una mona, no sé cuánto, no sé cuánto. Sí. Eso lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta, ¿me estáis entendiendo? Luego nosotros vamos explicando y vamos hablando y tal. Y ya está. Y fuera obvio. Que entra, entra. Que no entra, pues no entra. Otras cosas serán más complicadas en el siguiente o entrará más materia y ya está. No nos vamos a volver. Que ya está la cosa bastante. Bueno, entonces, como sí que quiero que el examen de cada evaluación sea completo, ¿vale? Y el examen es mañana, hoy explico este epígrafe de lengua. Y ya está. Yo mañana, si termino este epígrafe, el siguiente, ya no sé si mañana, ahora según vemos cómo vaya la clase, ¿continúo con esto de lengua o ya terminamos el de literatura? Y de literatura, si no puede entrar en el trimestre, pues no puede entrar, no está. Ya está. Pues eso. Del tema 1, ¿vale? Ya sabéis que en lengua hay 3 temas, que en realidad son 3 por 4, porque cada tema tiene 4 epígrafes. Hemos visto 2, ¿vale? Nos quedan otros 2 de este tema, que en realidad eran 2 temas del año pasado, o sea que esto es todo muy relativo. Es mucho, es poco, es mediano, no lo sé. Lo único que hemos hecho como recomendación de las personas que llevaban la evaluación de la universidad el año pasado fue dividir los temas que teníamos el año anterior, porque el año pasado fue el primero que hicimos esto, y partimos por partirlo por la mitad. ¿Por qué? Porque era más cercano y posible que los chicos, os decís vosotros, escribierais el tema completo, ¿vale? El tema completo que teníamos, porque siempre pasaba lo mismo, los chicos siempre preguntaban, pero entra el tema entero de lengua, sí, los de lengua entraban enteros. Los de lengua entraban enteros quiere decir que cada 2 de esos epígrafes eran temas de hace 2 años, no sé si me estoy explicando. Con lo cual, desde el año pasado, pues estamos haciendo esto que es un poco más asequible.
¿vale? Por recomendación de la universidad. Los temas de lengua yo creo que son un poco más, digamos, áridos, ¿vale? Porque son muy técnicos, son cosas que si te interesa la lingüística te interesa, pero si no, pues la verdad se queda un poco ahí y yo no sé hasta qué punto puedo hacerlo un poco más o menos. Ni siquiera los que estudian filología muchos les gusta la lingüística. Hay un montón de filólogos que se meten en filología solamente porque les interesa la literatura, con lo cual estos temas no discuto que son áridos. En los dos primeros temas, o epígrafes, ¿vale? Hemos hablado del origen histórico del léxico castellano hasta la actualidad, una especie de historia de la lengua un sui generis, porque antes sí que había un tema dedicado a la historia del castellano, que según mi criterio era muy útil y muy bonito. Y luego hemos hablado de los procedimientos de formación de palabras en castellano, sabiendo que, además es una cosa un poco que conocíais, porque los procedimientos de formación de palabras, aparte de los préstamos, es decir, de tomar palabras prestadas de otras lenguas, ya hemos visto históricamente o lo que se llama en diacronía, es decir, históricamente, o en sincronía en el momento en el que hagan, pues tomamos préstamos de otras lenguas. Eso lo hacen todas las lenguas del mundo. Se llama el contacto entre lenguas, es lo más normal. Igual que las personas se mezclan entre sí, pues sus lenguas también. Es lógico. No es tampoco para poner el grito en el cielo porque tomamos palabras prestadas de otras lenguas. Los que nos queda ahora, ¿vale? Es amplitud y cambio semántico en las palabras, connotación y denotación, que es una cosa muy sencilla y muy pequeñita, y las relaciones semánticas entre palabras, que eso lo sabéis por una cosa muy básica, y es porque lo hemos estudiado en mecanismos de cohesión. Lo hemos estudiado, lo hemos revisado. Así que vamos a ir un poquito aquí a ver esto. En realidad lo único que tenéis que tener un poco claro son los conceptos, ¿vale? Los conceptos teóricos, digamos, o no confundirlos. Vale, dice aquí, amplitud y cambio semántico en las palabras, connotación y denotación. Vale. Siempre os toca a los que estáis por aquí delante, no sé si lo tienes. ¿Lo tienes, Elsa? Gracias. Vale, es que pongo una cosilla que quiero poner. Venga, porfi. Cuando puedas, sí. Amplitud y cambio semántico en las palabras, connotación y desnotación. Se consideraba que, consideraba que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras. Eso es. Significante y significado. La semántica es una parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Concepto y significado. Recuerda de cursos anteriores los conceptos de significante y significado. Vale, fíjate, espérate un momento, que ya lo tengo aquí, que quería poner la presentación. Dice, SOSIR. SOSIR es un nombre que a vosotros ni os suena, seguramente, ni nada, pero que en lo que se refiere a la lingüística es, yo qué sé, es como hablar de Newton, ¿vale? Cualquiera que se acerque mínimamente a la lingüística es un nombre que debe conocer. Ferdinand de Saussure, que es como se llamaba de nombre, es el padre de lo que llamamos la lingüística como una disciplina moderna. En realidad todo lo que prácticamente, es verdad que ha habido mucha evolución desde que él enseñaba, ¿no? Era un profesor de la Universidad de Ginebra de lingüística de principios del siglo XX. Ha habido mucha evolución, pero sin él no tendríamos la mitad de los conceptos que veis en sintaxis, el concepto de sintagma. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día muy claras se las debemos a él. Antes de él, la lingüística era en realidad algo que se estudiaba por el significado. Él le dio otra circunstancia, que es el padre del estructuralismo, que es una disciplina, o sea, una escuela de la lingüística que en realidad todos estamos medio siguiendo. Es verdad que luego, pues como pasa con todos los iniciadores, ¿no? Ha tenido muchos detractores, pero también ha tenido infinidad de defensores y sigue siendo un nombre importante. Me gustaría que lo recordarais, ¿vale? Porque es un nombre muy importante que sirve para iniciar el tema, ¿vale? Y luego dice, consideraba que el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras, es decir, vamos a ver si puedo explicar un poco esto de alguna manera que pueda ser un poco útil. A ver.
Bueno, dice, el signo lingüístico. Lo primero que tendríamos que averiguar es qué es un signo, ¿vale? ¿Qué es un signo? Esto seguro que estaba en vuestros libros de segundo de la ESO. ¿Le habéis prestado toda esa atención? El profesor seguro que se la prestó también, porque la verdad que a mí me parece que esto para un niño de la ESO es una tontería, porque necesitamos un pensamiento un poco abstracto, que yo creo que con esa edad no se tiene aún, ¿vale? Y yo creo que sí que es importante saber qué es un signo, porque además nos va a venir bien para los comentarios. Dice, ¿qué es el signo? Dice, todo lo que nos hablan de algo distinto de sí mismo es un signo. Es decir, cualquier cosa que nos habla de algo distinto que no es el mismo es un signo. Y tenéis aquí pues varios tipos de signos, ¿no? Un logo del un signo, las cartas, bueno, pues estos más o menos son signos. Ahora, no todos los signos son iguales, hay varios tipos de signos. Entonces, según el tipo de relación que el signo mantiene con su referente, como ya sabemos lo que es el referente, ya no necesitamos verlo. Pero existe una relación entre lo que es el signo y su referente, es decir, la realidad a la que quiere llevar desde el punto de vista de nuestra mente, ¿no? Porque la lingüística, si pudiera explicarlo un poco mejor y tuviera más tiempo, entenderíamos que mucha parte de nuestra relación con el lenguaje es algo muy individual. Por eso la psicología, por ejemplo, se empeña en que escribas, en que hables, ¿no? Porque nuestra manera de expresarnos, digamos que revela nuestra psique interna, nuestra manera de entender el mundo, hasta tal punto de que hay teorías lingüísticas con que ya no son teorías porque han sido perfectamente comprobadas, que las personas tenemos una manera de ver el mundo según la lengua en la que hablamos, ¿no? Según el código lingüístico que usamos. Incluso las personas que son bilingües o trilingües tienen una especie de doble, de triple personalidad, ¿no? Y eso, a poco que estudies una lengua, se ve que el lenguaje o el idioma estructura el pensamiento y la inversa. Entonces, es importante entender que eso es un signo lingüístico y a qué nos estamos refiriendo. Entonces, dice, síntomas o indicios. Son signos que hacen referencia a fenómenos naturales, no tienen intención comunicativa y por tanto mantienen una relación natural con el referente. Es decir, es algo que sin querer comunica. Un signo es algo que sin querer comunica. Un síntoma. Es algo que sin querer comunica. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Pues la fiebre, las huellas en la playa o la ceniza en el cenicero, que son síntomas o indicios de que alguien ha estado ahí antes que tú y que sin querer está comunicando, ¿vale? Sin querer. Es una relación natural. No hay intención comunicativa. Los iconos son aquellos que representan una relación de semejanza, ¿no? Con el referente. La silueta de un hombre o una mujer o lo que sea en el baño, pues indica, a veces no lo entiendes y entonces la intención comunicativa cuesta entenderla, pues indica que ahí puedes entrar o no puedes entrar, o es conveniente que entres o no es conveniente que entres. O el plano del metro, el plano de una ciudad, incluso una fotografía tuya, ¿vale? Una fotografía tuya es un icono. Tuya, alguno, ¿no? Es un icono porque es algo que te representa, pero no eres tú, ¿vale? Entonces, eso es un icono. Y luego estaríamos ante los símbolos. Los símbolos, que esto nos sirve tanto para la lingüística como para la literatura, como para todo, ¿no? Los símbolos son signos que de un modo convencional, es decir, de un modo que a todos nos han convencido, no sé muy bien cómo, ¿vale? Se utilizan para representar otras realidades, sin que exista con ellas ningún parecido, ninguna semejanza, ningún otro tipo de relación motivada. Es decir, un símbolo es algo que en tu mente te lleva a algún significado, algún referente, ¿vale? Pero no existe ninguna relación motivada, ¿vale? Así es que las palabras son indicios, son iconos o son símbolos, el signo lingüístico en realidad. Es decir, esto son símbolos, iconos o indicios. ¿Hay alguna relación entre esto, la palabra tratado y su referente? ¿Hay alguna relación? ¿Una relación motivada? No la hay. Todos los signos lingüísticos, ahora me corregiréis si no estoy en lo cierto, son símbolos. Todos los signos lingüísticos son símbolos. ¿Eso es verdad o es mentira? Todos los signos lingüísticos son símbolos
No hay ninguna relación motivada entre ninguna palabra y sus referentes. ¿Ninguna? ¿Cómo? Tiene que haber, ¿no? No sé, yo lo estoy preguntando. ¿Hay alguna palabra entre un signo lingüístico? Vamos a hablar propiamente, ¿vale? Un signo lingüístico, es decir, que no sea símbolo, que haya una relación con sus referentes. Creo que sí. Pues venga. Como naranja, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la naranja y el referente que no sé ahora mismo siquiera si es un color o una fruta? Es que, claro, yo no sé si en plan, el color se puso por la fruta o la fruta. Ya, pero en cualquier caso, ¿qué relación hay? Da igual, no sé qué relación hay. Aunque el color se vaya puesto por la fruta o a la inversa, no sabemos ni siquiera la relación que existe entre el signo lingüístico y su referente, no viene puesta, no hay nada que lo motive, no hay nada que diga, ah, pues sí, es evidente. Sin embargo, hay algunas. ¿Alguien puede decir cuál? Por ejemplo, la palabra cacarear, que es una onomatopeya. O la palabra croqueta, no concreta. Croqueta, que es una onomatopeya, que es además un préstamo, es un galicismo proveniente del francés, croc, por el sonido que hace al crujir. Crujir es una palabra onomatopéyica, ¿vale? A partir de los sonidos hemos creado palabras, por lo tanto, ahí ya no hay símbolo, hay icono. Un icono fonético, pero lo hay. ¿Lo entendéis esto o no? ¿Vale? Entonces es un poco abstracto, pero es necesario comprenderlo. Ya sois muy mayores, yo creo que esto lo podéis entender, ¿no? Las palabras en general son símbolos, salvo aquellas que son iconos, como las palabras precedentes de las onomatopeyas, o las palabras motivadas por un sonido, que son iconos porque tienen un referente real que sí les representa. No le representa en cuanto a imagen, pero sí le representa en cuanto a sonido. Con lo cual hay una relación, hay una motivación, ¿no? Salvo esas, todas las palabras son símbolos. El signo lingüístico, además de ser un símbolo, es propio y único del ser humano, y Ferdinand de Saussure fue el primero que lo investigó, bueno, no el primero, porque ya desde Platón se investigaba o se analizaba, ¿no? Pero digamos el que le puso más o menos nombre, y definió como la combinación indisociable dentro de la mente humana de un significante y un significado. Esto está motivado por algo que ahora intentaré que me digáis, ¿vale? No es que lo esté diciendo porque sí, ¿vale? Es decir, el significante es la parte física del signo lingüístico, generalmente una parte acústica, una señal acústica, porque la señal acústica es lo que da lugar luego a la escritura, pero siempre todo el lenguaje es primeramente oral, ¿vale? Lo oral es lo primero, la combinación gráfica viene mucho después. La literatura que nace la primera es la oral, siempre la primera comunicación es la oral, la primera comunicación de un niño es oral, siempre es oral. Entonces el significante realmente es acústico, ¿no? Y el significado, que es el concepto o la idea que asociamos a un significante en el lenguaje oral, ¿no? Digamos que tendríamos como una especie de moneda, ¿no? Con dos caras que no podemos partir, pero si tuviéramos una moneda, pues la cara A y la cara B, y son indisociables, no puedo separarlas, ¿vale? El significante y el significado son las dos combinaciones para un signo lingüístico. Después, ¿vale? Es decir, tenemos el concepto, que es el significado, y la imagen sensorial, que generalmente es una imagen sensorial visual, visual auditiva, y que luego cuando se escribe pasa a ser visual, pero que en principio siempre es auditiva, ¿no? Y además son inseparables, el concepto, el significado y el significante. En este caso, el significado, la palabra flor o el sonido flor, ¿vale? Claro, eso no es el referente, como ya os he explicado alguna vez, ¿no? Eso no es el referente, que alguien lo dijo ya en clase, pues puede haber cientos de miles, porque hay cientos de miles flores reales que pueden existir. Luego hay un señor que tampoco tenéis que aprenderlo, pero que lo pongo yo aquí, ¿vale? Que dijo que no había solamente dos cosas en el signo lingüístico, sino que en realidad hay tres. El significante, ¿vale? Es decir, la parte física
visual o auditiva, fundamentalmente auditiva, la parte mental, el significado y la realidad. De manera que en lugar de ser una moneda de dos caras, es como un triángulo semiótico en el que necesitamos las tres partes, ¿vale? El significante, el significado y el objeto real. He puesto aquí un icono en realidad, porque eso es un icono, porque cada uno tiene en su cabeza la realidad que para él tiene está asociada al significado caso, que son realidades, si somos aquí 30 realidades distintas, ¿vale? Bueno, lo que me gustaría es que me dijerais cuáles son las consecuencias de estas características del signo lingüístico. Tanto la consecuencia de la inmotivación, es decir, de que todos los signos, o casi todos, salvo las onomatopeyas y las palabras procedentes de las onomatopeyas, sean inmotivados, que el signo sea un símbolo y que eso sea convencional, es decir, es un acuerdo, ¿no? Las palabras significan por lo que significan. ¿Por qué? Porque la palabra silla significa silla. ¿Por qué? ¿No? Si yo digo, dame la silla, dame la silla, dame la silla, dame la silla, pues esa me dará esto, no me dará esto por mucho que yo tenga en mi cabeza esto. Porque hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y todos los que estamos aquí llamamos a esto silla. Da igual que nuestra lengua... Bueno, pero no quiero dar un paso ahí. Quiero que me digáis cuáles son las consecuencias de esas relaciones o de esas características del signo lingüístico. Las consecuencias de que sea inmotivado, las consecuencias de que no exista una relación entre los tres elementos del signo, el referente, el significante y el significado. No existe ninguna relación. ¿Me podéis decir cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de que entre el significado, el significante y el referente no exista ninguna relación, ¿cuáles son? Si entre el significante y el significado no hay ninguna relación, es decir, si entre los dos elementos básicos del signo lingüístico, los dos elementos de la misma moneda, no hay ninguna relación, ¿qué puede pasar? Realmente son correspondencias. ¿Correspondencias en qué sentido? De que le llamas a algo de una forma porque quieres. ¿Porque quieres tú? Si es algo nuevo, por ejemplo, una palabra nueva. Si es una palabra nueva, ¿esto qué es? Bolígrafo. Es un bolígrafo ahora. En el siglo XV, ¿qué era? Una pluma. Si hubiera sido una pluma. ¿Llamamos plumas ahora a las plumas? Sí, hay plumas, no hay plumas que sirven para escribir. ¿Y son exactamente iguales que las que había en el siglo XV? No. Esto, el señor que lo inventó en Italia, perdóname que haga letra, es donde más me muevo, ¿vale? Pero lo inventó un italiano, un señor que se llamaba de apellido Viro. Se llamaba de apellido Viro y lo que inventó es que lo de la pluma, eso, tío, estoy cansado, ¿sabes? Voy a poner aquí un cartuchillo, ¿sabes? Y le voy a poner aquí una bolita, ¿sabes? Y cuando la bolita se mueva, se va llenando de tinta, ¿qué cosa, y pinta, y no tengo que, cuando se acabe, cambio el cartuchito y ya está. ¿Os suena a bolígrafo? Es decir, al instrumento este, pues esto se inventó. El tío le puso el nombre. Durante mucho tiempo en Italia, la penna se llamó Viro, pero nada, no tuvo éxito. Penna en italiano, ¿verdad? Es pluma. Se sigue llamando penna, que es pluma, como en el siglo XV. Así es que no lo decides tú. Es algo común. Y entonces, ¿esto qué sucede? Estas relaciones extrañas entre significante, el significado y el objeto es lo que provoca la polisemia, la sinonimia, la homofonía. Eso no es. Porque como no lo decides tú, resulta que a lo mejor esta palabra se carga de determinado significado y todos, vale, le damos todos un significado, pero en realidad tiene este significado en el diccionario. Esa relación, la relación que se produce, no solamente entre el significado y el significante, que es completamente arbitraria,
¿Entendéis arbitraria? O sea, random, total. Como vosotros ya habláis raro, ¿vale? ¿Entendéis, no? Es decir, la relación entre significante y significado, ya no te digo el referente, pero la relación entre significante y el significado de una palabra son absolutamente random. Entendemos esto, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene eso? Porque uno de los dos puede cambiar perfectamente. Y por otro acuerdo que hagamos a lo largo de los siglos, tenga otro significante u otro significado. Como en el caso de pluma. Que sí, mantenemos el significante, pluma, en el caso de que esto fuera una pluma, pero no mantenemos el significado. ¿Lo entendemos o no? ¿Vale? No mantenemos el significado, pero es que tiene otras muchas consecuencias. Si la relación entre el significante y el significado y el referente es completamente arbitraria, porque es completamente arbitraria, yo a esto lo llamo silla, o lo llamo chair, o lo llamo la shoulder, o lo llamo fish, o lo llamo seria, puedo seguir, ojalá pudiera seguir si hubiera muchas más, pero ya no ha dado. ¿Me entendéis? Porque como es arbitrario, esto es lo que produce que haya cientos de letras. Porque la relación entre esto y la realidad, es decir, el triángulo semántico, es completamente arbitraria. Arbitraria, arbitraria, arbitraria. Eso produce no solamente cambios semánticos en el tiempo en el que hablamos, sino que produce cambios semánticos a lo largo de la historia. ¿Lo entendéis o no? Porque nuestra generación ha decidido, la vuestra, ha decidido que esto se llame así, pero a lo mejor la de hace no sé cuántos años se llamaba de otra manera. Y ha habido cambios semánticos a lo largo del siglo, que con el mismo objeto ha cambiado, o el mismo objeto ha permanecido, pero la palabra no. Y así con todo. Entonces, esta relación que existe en el signo lingüístico entre los tres elementos del signo lingüístico, que es completamente arbitraria y que es una cuestión convencional y que uno no puede decidir por sí mismo, porque claro, si yo decido llamar a esto viro, me empeño, el hombre tuvo un poco de tiempo de éxito, pero tú no conocías esa palabra, ¿que no? Pues existe. La viro. Hay gente que lo dice así, que no, en la lengua real todo el mundo le llama esto la peña. Hay una pena. Y ya está. Y esto produce la cantidad de cambios semánticos, polisemia, homonimia, sinonimia que hay en cualquier lengua. No en la nuestra, sino en cualquier. Y todas las lenguas están sometidas a esa relación de arbitrariedad entre los tres elementos del signo lingüístico, que es lo que provoca la cantidad de lenguas que tenemos, los cambios semánticos en sincronía, es decir, en el momento en el que hablamos, y los cambios semánticos en diacronía, es decir, desde que la lengua es lengua. Y eso es lo que provocó, por ejemplo, el traslado, la evolución desde el latín hasta el español, hasta el nacimiento del romance en el siglo IX. Pero es que no solo eso, eso es lo que provocó, esa relación arbitraria también provocó una evolución del antiguo indoeuropeo al resto de las lenguas en las que se partió. O sea, que entender que no existe ninguna relación, salvo en las palabras onomatopéyicas, que no sea que el signo lingüístico es un símbolo total y que como tal símbolo se puede llenar o vaciar de contenido, ¿me entendéis? Porque un símbolo se llenará o se vaciará de contenido. Y al llenarse o vaciarse, cambiará sin más remedio. Y por eso la lengua va cambiando y va teniendo todos estos cambios semánticos, que es básicamente de lo que va el tema. Vamos, el epígrafe. Venga, Elsa, un poquito más. Concepto de significado. Si dice recuerda de cursos anteriores, si lo recordáis. Evidentemente esto no lo tenéis que poner en el examen. ¿Vale? Me gustaría que lo recordarais. Yo lo único que quiero que quede claro es que el concepto de significado, el concepto de referente y el concepto de significante son temas o conceptos que estaban en vuestros libros de primero, de segundo de la ESO, ¿o no? Claro, de alguna manera habéis estudiado la polisemia, ¿o no? En el cole incluso. Te decía la maestra, ¡busca palabra polisémica! No, me diga que no, iba a tu casa. ¡Mamá, cuántas palabras polisémicas! ¿Esto es una palabra polisémica o una palabra homónima? Y tú decías, ni tu madre, yo qué sé, tía, tengo que hacer la cena, déjame parar. Venga, un poquito.
También conviene repasar que existen dos tipos de significado, el significado léxico y el significado gramatical. Claro, porque yo en su día cuando pregunté ¿qué es una palabra? Y me dijiste, un conjunto de palabras, conjunto de sonidos, no sé qué movida me dijiste. Y yo dije, pero entonces la conjunción copulativa ahí no es una palabra, pues sí, sí, es una palabra, ¿entonces qué significa? Y la preposición en es una palabra, ya, pero no, o la conjunción disyuntiva o y su variante alofónica, es decir, de sonido u, y su variante alofónica, bueno, pues no es, bueno, pero es una palabra, pero entonces tiene que significar algo, entonces ¿qué significa? Bueno, pues ¿qué significan estas palabras? En realidad no tiene significado léxico, es decir, no tienen un significado, en este caso es igual de arbitrario, fijaos cuando tenéis que estudiar los phrasal verbs de mierda, que las preposiciones y los adverbios que acompañan a los verbos cambian el significado del verbo sí o no, ¿y de dónde sale eso? Arbitrario totalmente. ¿Por qué en italiano se dice pensare a, en francés con sea, y nosotros decimos pensar en? Y tú llegas a Italia, a Francia y dices, je pense en toi. No, no, o en italiano. O en inglés, thinking of, por acá. ¿Y por qué pasa todo eso? Pues porque son símbolos, y como tales símbolos no hay relación. Y esa relación se produce no solo en las palabras que tienen contenido léxico, que podemos encontrar en el diccionario y crear familias léxicas, sino en aquellas que también sirven para relacionar elementos entre sí, los que tienen significado gramatical. ¿Vale? Sigue un poco. Cuando una palabra remite a una entidad real o imaginada, decimos que tiene significado léxico. Sí, es decir, eso que está en el diccionario que todos conocemos. Los sustantivos, los adjetivos, algunos adverbios. El resto, que sirven para marcar relaciones, lo veis, ¿vale? Tienen como misión marcar relaciones. Tienen una misión, tienen una función. Pero es igual de aleatorio. Igual de random total, porque depende de la lengua, depende incluso del tiempo en el que estés aquí. Claro, las preposiciones no eran las mismas en el tiempo de decir, en el tiempo de Cervantes, que en nuestro tiempo, en nuestra propia lengua. Es todo igual de random. Esta relación arbitraria total, el hecho de que el signo lingüístico sea un símbolo, es precisamente lo que ocasiona esta evolución. Lo que ocasiona lo que sea posible. Lo maravilloso y absolutamente increíble es que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Sin votaciones, sin mayoría, sin nada. ¿Verdad? Fantástico. Esto no pasa en ninguna otra cosa. No, es que esto se llama bolígrafo. ¿Por qué? Nos hemos puesto todos de acuerdo y se llama así. Si tú le das otro nombre, no puedes. No podemos hacer una lengua minoritaria. Fíjate que se ha intentado, ¿vale? Porque hay personas que han intentado hacer una lengua común y darle significados y establecer una gramática nueva, menos random y tal, que son los del esperanto. Pues nada, no lo intentan, pero no lo consiguen. Porque es motivado. Y lo bueno que tiene la lengua es que no es motivado por nada, es algo que no nos hemos puesto de acuerdo por los siglos de los siglos, que van cambiando, porque las normas gramaticales van cambiando, las normas... Y dice la Real Academia, hombre, la Real Academia dice algunas cosas, pero su base de trabajo es siempre, aunque la gente crea que no, es siempre el lenguaje, digamos, de todos. Luego unas normas quedan, otras se van. Y así ha sido con los siglos de los siglos, y así seguirá siendo. No hay un único académico que diga A o B o C. Venga, seguimos. Venga, los cambios semánticos. Las relaciones entre los elementos del signo lingüístico son complejas y no son inmutables. Ahí es donde yo quería llegar, ¿vale? Las relaciones entre los elementos del signo lingüístico, es decir, el significante, significado y el referente, son difíciles. Porque muchas de ellas son psicológicas, otras son ambientales, otras son locales. Porque por eso existen los dialectos, ¿no? Porque básicamente la relación entre el significante y el significado cambia en función el origen del hablante, ¿no? En esta clase te toca tu relación con... A ver, te voy a hacer preguntas personales, ¿no te importa?
¿Tu relación con el castellano peninsular, cuál es? Pues, Quiero decir, en casa, vosotros venís de dónde, no te importa que contestar. Vale, ¿y desde cuándo estás aquí? ¿O estás desde siempre? Perdóname 3 si... años. ¿Cuántos? De los 3 años. Bueno. ¿Y en tu familia? Pues, Tú eres seseante, que como no hemos hablado soy mucho... inmigrante. Sí, pero tú eres seseante, tú seseas, dices casa cuando quieres decir casa o a la inversa. Con familia. Sí, o tienes diferente... Perdonadme, que esto ya lo veremos porque veremos el tema 5 y tiraré de ti otra vez. Perdóname. Nuestra lengua tiene una mega variedad diatópica, que es la variedad hispanoamericana, que tiene a su vez un montón de variedades. En tu caso, la peruana. ¿Tú puedes decirme alguna anécdota, alguna cosa con respecto a esto de significado significante? Es decir, una palabra que para nosotros tiene un significado X con un mismo significante y que te ha producido, claro, sí, coger, pero no en su variedad, no en su variedad. Claro, pero eso, fíjate, tiene un significante que para nosotros es el mismo y en algunas zonas de Hispanoamérica, ¿te acuerdas de algo? ¿Quieres? No tienen, no, pero por ejemplo, en algunas zonas de Hispanoamérica yo llevo una pollera. Entonces tú dices, una pollera, en serio, ¿verdad? O en algunas zonas de Hispanoamérica puede decir, quita la polla de encima de la mesa. Y tú dices, ¿qué? No, es una chuleta de cuando vas de chuletas de hacer un examen que hace una chuleta. ¿Y chuleta? ¿Qué me decís de la palabra chuleta, tío? Fuerte. Me dice, quita la chuleta de encima de la mesa. Viene un hispanoamericano y dice, perdona, ¿qué te has traído? ¿La carnicería cuesta? ¿Me entendéis? Es completamente arbitrario, ¿lo entendéis? Y muchas veces son localismos, ¿no? En tu caso no, perdona si te invado, en tu caso no porque llevas aquí desde los 3 años, pero hemos tenido casos de compañeros que han venido en tercero o cuarto de la ESO, que por ejemplo la palabra sacapuntas o la palabra estuche o la palabra mochila de nuestro entorno, en su país de origen, siendo el castellano, tenían otro significante. Otro significante. ¿Lo entendéis? ¡Qué brutal! Es que es brutal. El ejemplo que tú dabas, y seguro que se te ocurre alguna a vosotros, a todos. Por mi familia. Porque tu familia, ¿por qué es? Mi familia paterna colombiana. O fíjate. Y esas cosas, pues entonces tú sabrás un huevo de cosas de esas. ¿Y tú tienes alguna anécdotilla que nos quieras contar? ¿Cómo No, que hayas tenido dificultades en la comprensión porque el significante era uno y el significado era diferente para nosotros. Un único significante, para ellos un significado y para nosotros otro. Dificultades no, porque siempre me he criado con eso, entonces yo no entiendo. Pero con el resto de la gente... A veces digo cosas que pienso que son españolas y me dicen, ¿qué dices? Claro, porque significante sí lo entendemos, pero para nosotros tiene un significado, incluso un referente, muy distinto. Esto es lo que da origen a los dialectos, ¿no? Es la base de las diferencias dialectales, las diferencias, los cambios semánticos, ¿no? Entonces, y dice ahí, las relaciones son complejas y no son inmutables, es decir, no es que ahora hagamos un cambio y ese cambio permanezca para siempre, no. Este cambio de ahora, y vosotros estáis creando el nuevo castellano, el nuevo español, ¿no? Un nuevo cambio que está llenísimo de nuevos extranjerismos, de nuevos galicismos, de infinidad de palabras. Algunas se quedarán, otras se marcharán. Y cuando vosotros tengáis la edad mía, pues no os entenderéis con vuestros hijos. Os lo digo ya para que os vayáis haciendo la idea. Porque eso pasa con todas las generaciones. Hablaremos también de esto más adelante. Y esta es la riqueza de cualquier lengua. No solo... Y cuando hablo de lengua no hablo de idioma, ¿no? Del lenguaje como concepto. Seguimos un poquito. Sí, perdona. Consecuencias del cambio semántico. Eso es. Quiero decir, lo que yo quiero es que entendáis que todo lo que vamos a hablar ahora son consecuencias de esas relaciones complejas entre los 3 elementos del signo lingüístico. Porque la palabra no es la palabra es un signo lingüístico. Porque ¿qué es una palabra? Ya hemos visto que es difícil de definir. No sabemos si tiene un sonido, si tiene varios, si es un sonido consonántico y uno vocálico. No sabemos nada. Sí sabemos que es un signo lingüístico que se combina de una manera o de otra, que a veces se combina desde el punto de vista léxico y otras veces desde el punto de vista gramatical,
y cuyas relaciones entre sus elementos son unos elementos indivisibles e invisibles, ¿vale? Son muy diversas y eso produce cambios y eso son las consecuencias. Venga, seguimos un poco. El cambio semántico puede producir en una palabra ampliación de su significado. Cadena, por ejemplo, ha ampliado su significado de serie de eslabones entrelazados entre sí a cadena musical o en cadena. Claro, lo de cadena musical yo me acuerdo cuando me compré mi primera cadena musical. Pues no sabía lo que es. Pero, pues veis, pues este cambio semántico duró un par de generaciones. Con mi primer sueldo yo me compré mi primera cadena musical, que hubiera sido como para vosotros, yo que sé, el primer móvil con la música. Que yo era y soy una apasionada de la música y olvídate, o sea, era un aparato así gigantesco con altavoces para poner casetes y eso. Doble casete, chaval. O sea, que ahora eso ya, pues ya eso no. Ir en cadena, pues eso es casi un uso metafórico, ¿no? En la amplitud de significado. Venga, seguimos. Restricción de su significado. Es decir, se disminuye, significaba muchas cosas y ahora significa muy poquitas. Se corresponde con palabras que de ser utilizadas en contextos diversos se han especializado, así como exclusividad. Casi, en sí. un solo ámbito. Vale, sí. Por ejemplo, Lidia, que inicialmente significaba lucha, ha quedado relegada hoy en día al mundo del toreo. Claro, nadie habla de lidiar si no es en un contexto casi metafórico, ¿no? Pero de lidiar viene de la palabra litigar, que es la misma palabra que luchar, que sabéis que es un doblete, ¿vale? Ya eso lo sabemos, es un doblete y ya nadie habla de lidiar si no quiere que su palabra tenga cierta connotación taurina, ¿no? Incluso yo creo que con lo que está sucediendo con el mundo de los toros, pues se perderá la palabra también, tarde o temprano. Entonces se restringe, es decir, disminuye su significado. Ahora, esto tiene varias causas. Ya hemos visto que las consecuencias son o bien que se amplíe o bien que se restrinja, ¿vale? Es decir, que haya un significado muy grande para un significante, un único significante, haya varios significados, es decir, en lo que es el signo lingüístico, tengo un significante, ¿vale? Uno solo y significado 1, significado 2, significado 3, ¿vale? A esto lo podemos llamar Sinónimo. a esto lo llamamos sinónimo. No, perdón, sinonimia no. Me estáis liando, pero no, un solo significante, 1, 2, 3 significados. No, sinonimia no, porque claro, la sinonimia, ¿cuál sería la representación gráfica de la sinonimia? La representación gráfica de la sinonimia sería justo al revés. Significado 1 y significante 1, significante 2, significante 3. La representación gráfica, ¿lo entendéis? Es decir, la polisemia significa, o sea, claro, esto es la polisemia. Un significante, varios significados. Polisemia, ¿vale? Y esto sería la sinonimia. Un solo significado, pero un montón de significantes de palabras que externamente son distintas, pero que tienen un único referente. ¿Lo entendemos o no? Es lo que sucede con estas relaciones extrañas entre la sinonimia entre los tres elementos del signo. Venga, seguimos un poquito. Causas del cambio semántico. Hay muchos motivos porque las palabras cambian su significado. Desaparece el objeto. Como el que hablábamos antes, ¿no? Pues la pluma ha desaparecido y ahora tenemos que llamar con ese nombre a un referente distinto. Tenemos un objeto distinto, un referente diferente. El significante sigue siendo el mismo, el significado casi también, porque es un objeto que sirve para escribir, que en realidad en su día fue una metonimia, porque era una pluma de verdad. Y ahora lo que tenemos es un referente diferente, un objeto distinto, que es lo que ha cambiado con el tiempo, ¿no? El contexto, es decir, si una palabra aparece siempre cerca de otra, por ejemplo, lo que ha pasado con esta que tenéis ahí, no un cortado, todo el mundo sabe que no me refiero a un tipo, ¿no? Vas a un bar, ¿no? De esto se valen los chistes, ¿no? Vas a un bar y te dan un señor partido por la mitad, pues un cortado, pues no, te dan un café con un poquito de leche.
¿vale? No te dan un cortado ni te dan, ¿vale? Esto pasa mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi madre que le gustaba mucho el corte. El corte de helado era para ella. Eso significaba que de esas barras que tienen 3 gustos, ¿vale? Había como una especie de sanguchito. Ahora esto casi no se usa, ¿no? Lo compras en casa, pero normalmente en las tiendas no lo venden, ¿no? Y entonces voy a comprar un helado al corte, ¿no? Dame un corte. Y eso ya no se dice, porque no se usa, ¿no? Pero un cortado sí. El dentífrico, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo habla del dentífrico, cuando en realidad era la pasta dentífrica, y no decimos pasta dentífrica, decimos la pasta de dientes o el dentífrico. Entonces, digamos que el contexto hace que esas palabras, al final, bueno, a mí me gusta mucho analítica. Analítica, me voy a hacer una analítica. No te vas a hacer una analítica, te vas a hacer unas pruebas analíticas, o en su caso su sustantivo, que es unos análisis. Porque análisis existe. Porque claro, pasta dentífrica, vale, porque no tenemos el dentífrisis. No sé, se me ocurre, ¿no? Pero análisis sí tenemos. ¿Para qué coño tiene que poner las analíticas? Que a mí me hace mucha gracia. Me voy a hacer unas analíticas. Te vas a hacer unas pruebas analíticas o, de toda la vida de Dios, un análisis. Luego también esto hace que aparezcan sustantivos donde ya teníamos sustantivos, ¿no? En la televisión las bombas siempre explosionan. Porque se conoce que explotar es el verbo. Del verbo explotar tenemos el sustantivo explosión. Y del sustantivo explosión, los periodistas han inventado un nuevo verbo, que es explosionar. Que tiene más palabras y es como que más boom. ¿No? Digo yo. O otro también muy bueno que es el influenciar. Porque claro, influir, que es el verbo del que está su sustantivo influencia, se conoce que no influye suficientemente, entonces influenciar. Influenciar es un verbo que han cambiado por el contexto, ¿no? El significante ha cambiado. Luego también tenemos los prejuicios sociales individuales. Ayer oyendo en la radio un debate sobre la vejez y la muerte, ¿no? Que me acordé de vosotros por lo que habíamos estado hablando por la mañana. Y decían, es que en el diario la gente no habla de esas cosas, ¿no? De la vejez, de la muerte y tal. Dice, claro, es que hemos puesto palabras para sustituir a la vejez, ¿no? Esos son, ¿cómo llamamos a esas cosas? Los eufemismos, ¿no? Entonces las personas ya no son viejas, sino que pertenecen a la tercera edad, o son adultos mayores. Eso ya es como lo último que he oído yo, que es como fantástico. O y así todo, ¿no? Que los eufemismos. De hecho, a veces, al final acaban siendo despectivos. Claro, pero, y vuelven a cambiar. Y vuelven a cambiar. Y cuando se llenan de un significado, que es lo que vamos a hablar, que es lo único que me queda, la connotación y la denotación, se llenan de un significado X, bueno o malo, y necesitan volver a cambiar, ¿no? Porque eso es lo que la connotación hace con las palabras. Hace que exista un cambio, se llenen o se vacían. Y esto que parece que nosotros como que hemos vivido siempre y que la lengua ha sido siempre así, y es todo lo contrario, está en constante evolución. No hay nada que sea inamovible, nada.